Introducción informativa. En esta presentación se abordará el tema de la hipercoagulabilidad y trombofilia, con su endotelio vascular en la mujer transexual que consume estrógenos y antiandrógenos en la terapia de reasignación de sexo, y estradiol en monoterapia en la etapa de conservación de logros. La terapia hormonal con estrógenos es comúnmente obligada por las mujeres transexuales para inducir cambios físicos y hormonales que se alineen con su identidad de género-sexo. Sin embargo, se ha observado que el uso de estrógenos exógenos aumenta el riesgo de desarrollar trastornos de coagulación en estas mujeres. El endotelio vascular es una capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias, venas y capilares. Es una parte crucial del sistema circulatorio y juega un papel importante en la regulación del flujo sanguíneo, la coagulación y la respuesta inflamatoria. Hola. Quiero presentarme y que me conozcan. Soy médico titulado y estoy especializada en psiquiatría y medicina somática integral, y en el estudio de la transexualidad desde el año 2010 a la fecha. Mis publicaciones, que son más de 184, es sobre transexualidad e identidad sexo-género diversa y congénitos con malformaciones sexuales. Todas mis publicaciones están respaldadas con más de 50 referencias, bibliografías y publicaciones en revistas médicas. Esta presentación es para ustedes las mujeres y espero que lo disfruten. Ponte cómoda. El tema de hoy. Cuidados de las arterias, venas y su endotelio de la mujer transexual. El subtema de hoy. Estado de hipercoagulabilidad y endotelio vascular en la mujer transexual que consume estrógenos. Con el conocimiento de las venas y las arterias, para comprender el tema explicativo de esta presentación exclusivamente para el aprendizaje por la mujer transexual, del riesgo que se ocasiona de por vida por el consumo crónico de los estrógenos, sin importar sean sintéticos o natural, como el estradiol, que es el estrógeno recomendado, que obligadamente se ocasiona un síndrome de adversidades metabólica y un estado de hipercoagulabilidad secundario hormonal, también conocido como trombofilia o protrombótico. Y que, además, si se tiene antecedentes familiares o genéticos de trombosis o estado trombofílicos primarios, se aumenta varias veces el riesgo de daño vascular. Específicamente este es el tema: el cuidado de arterias y venas estructuralmente y principalmente de su endotelio vascular como órgano, monocapa última en profundidad. Responsable de múltiples acciones ya conocidas como órgano multifuncional sistémico, y por conocer por la mujer transexual en este tema. No olvidar que este riesgo aumenta hasta más de 25 veces y dependiendo de la progestina o progestágeno, en asociación, como los anticonceptivos, por igual antiandrógenos. Tabla de contenidos. Explicaremos muy brevemente su recordatorio anatómico y funcional de venas superficiales y profundas, arterias y principalmente de la función del órgano endocrino endotelial que forma parte importante de las venas, arterias y capilares, que pudiera considerarse como el órgano más extenso de nuestro cuerpo y que es vital para vida de la mujer transexual que consume estrógenos de por vida. Explicaremos brevemente las propiedades y su función principal del endotelio vascular como órgano entre el vaso venoso o arterial y la circulación de la sangre. Es reguladora, es decir, regula el flujo de la corriente de la sangre a través de su vaso venoso o arterial y la perfusión sistémica a tejidos, órganos y locales de forma completa de nuestro cuerpo a través de cambios en el diámetro del vaso y su tono vascular, así como sus modificaciones ocasionado por múltiples causas internas o externas, factores de riesgo como los estrógenos que consume la mujer transexual. Los subtemas de la tabla de contenidos se explicarán durante la presentación en sus apartados, con el fin de evitar confusiones por parte de la mujer transexual, por igual con imágenes demostrativas, explicando su contenido. Todo está basado en las palabras claves en su aprendizaje, para su mejor entendimiento y por último sus medidas preventivas y cuidados por parte de la mujer transexual. Recordemos las palabras claves: estado de hipercoagulabilidad, endotelio vascular y síndrome de adversidades metabólica.
Recordatorio anatómico y subreviario anatomopatológico y fisiopatología. Por esta ocasión, nos referimos exclusivamente a localización de las venas superficiales y profundas de las piernas, sitio usual de trombos en la mujer transexual, por igual resto de personas no transexuales. Las venas superficiales, como su nombre lo indica, se localizan inmediatamente debajo de la piel y son las observables. Sitio de varices por predisposición heredofamiliar y exacerbadas por el consumo de estrógenos y por otros medicamentos de consumo crónico. Las venas profundas, sitio habitual o usual de trombos, su migración o émbolo. Veamos su ruta migratoria. Si se forma un coágulo de sangre o trombo a nivel de las venas profundas de miembros inferiores, al desprenderse el coágulo total o parcial se dirige y migra a través de su torrente circulatorio venoso, émbolo, hacia la aurícula derecha del corazón, luego ventrículo derecho y se dirige hacia las arterias pulmonares. Conocido como tromboembolia pulmonar. Vamos a presentar algunas imágenes muy demostrativas. Recordemos para que la mujer transexual, para su entendimiento a lo que es una vena y su diferencia con la arteria, aunque su estructura anatómica es la misma, a excepción de la vena que contiene válvulas, de suma importancia. Para evitar con su funcionamiento el regreso de la sangre circulante. Comprende 3 capas básicas que corresponde a la capa externa, intermedia e interior. Con un contenido de 6 subcapas, para evitar confusiones, la más externa corresponde a la túnica adventicia y la más profunda al órgano endotelio vascular, que está en contacto con la circulación de la sangre, de ahí su importancia su recordatorio por la mujer transexual. Las venas profundas de las piernas son el lugar ideal para la formación de coágulos de sangre o trombos de sangre, especialmente cerca de las válvulas, como se mencionó anteriormente. Esta es una de las complicaciones y riesgos asociados al consumo de estrógenos, ya sean sintéticos o naturales. De hecho, se ha demostrado que la potencia de estos estrógenos aumenta más de 25 veces, lo que aumenta significativamente el riesgo de trombosis. Además, este riesgo también se incrementa si se tienen antecedentes familiares de coágulos de sangre o de trombofilia congénita. Es importante que las mujeres transgénero comprendan y se familiaricen con este término, ya que están expuestas a este riesgo de por vida. El daño al endotelio vascular es inevitable en esta condición, por lo que es fundamental tomar medidas preventivas o de profilaxis. Una de las principales medidas preventivas es realizar ejercicio físico isotónico o anaeróbico. El ejercicio regular ayuda a mejorar la circulación sanguínea y fortalece las venas, lo que reduce el riesgo de coágulos de sangre. Además, se recomienda evitar el sedentarismo y mantener un estilo de vida activo. Es importante mencionar que el consumo de estrógenos, ya sea en forma de pastillas, parches o inyecciones, debe ser supervisado por un médico especialista. Es fundamental seguir las indicaciones y dosis recomendadas, así como realizar controles médicos periódicos para evaluar la respuesta al tratamiento y detectar cualquier posible complicación. Además, es importante destacar que el riesgo de trombosis de por vida es una realidad para todas las personas. No vamos a profundizar en lo relacionado a las varices, venas dilatadas y tortuosas, la predisposición genética es el factor principal, es decir, la herencia es la responsable de su tendencia. Existen múltiples factores que exacerban esta predisposición y entre los conocidos, también están los estrógenos de consumo crónico, sumado a la falta de ejercicio, aumento de peso e inactividad. Pero el siguiente paso en su gravedad y debido a la cercanía de la piel, se pueden ocasionar ulceraciones o procesos inflamatorios. 6 son los tipos conocidos de varices en su clasificación. Por igual, si la mujer transexual tiene antecedentes familiares de trastornos venosos superficiales, ocasionados por múltiples factores y entre ellos los heredables, la predisposición a ocasionarse daño venoso de su pared, endotelio vascular, con alteración valvular.
que permite el reflujo venoso por incompetencia de su cierre y un estado severo de hipercoagulabilidad secundario al consumo de estrógenos. La trombosis venosa superficial es obligada, que ocasiona un proceso inflamatorio, conocido como tromboflebitis. Los síntomas y signos dependerán de la gravedad de la ocupación del trombo en la vena y su inflamación, es decir, dolor, rubor o calor y aumento de volumen de la zona afectada. La enfermedad venosa aguda, agrupada en flebotrombosis, trombosis venosa superficial o tromboflebitis. La tromboflebitis es una inflamación de la vena, como se ha mencionado, ocasionado por un coágulo de sangre o trombo en venas superficiales, principalmente de las extremidades inferiores. Es decir, en aquellas venas que se ven en las piernas principalmente y que se hace necesario descartar una trombosis venosa profunda debido a su asociación, aun cuando no se tenga sintomatología alguna, por trombosis profunda o de manifestaciones clínicas, como dolor y edema del miembro inferior, con otras manifestaciones, como marcha claudicante. Esta imagen es muy demostrativa y debe ser observada minuciosamente por la mujer transexual, relacionado a la posibilidad del desarrollo de un trombo en sus venas profundas, sitio específico en la pierna o pantorrilla y secundariamente en el muslo. Que el síntoma inicial es una sensación de dolor opresivo muy localizado en la parte posterior de la pantorrilla y que en ocasiones este dolor cede temporalmente, para aumentar, después acompañado de edema y resto de síntomas y signos como su hinchazón y enrojecimiento de la pantorrilla. Las arterias son los encargados de llevar la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, por donde la sangre fluye a gran velocidad, de ahí el nombre de torrente circulatorio. Las arterias son muy importantes, es la vida, ya que llevan la sangre oxigenada a todos sus órganos vitales y conservación de estructuras, llena de nutrientes y medicamentos de consumo, como los estrógenos a todas las células, a sus receptores estrogénicos o diana y tejidos de nuestro cuerpo. Sin ellas, nuestras células no podrían recibir el oxígeno, los nutrientes y los estrógenos de consumo necesarios para funcionar correctamente y efectuar un cambio de sexo de su silueta corporal, como es el depósito graso con cambio en su metabolismo. Por otro lado, la diferencia de las arterias con las venas, estas transportan sangre sin oxígeno y con desechos celulares. Es por eso que a veces las venas se ven de color azul o verde, porque la sangre sin oxígeno tiene un color distinto. Los capilares son los encargados de conectar las ramas de las arterias con las ramas de las venas. Estos vasos sanguíneos son muy pequeños o de menor calibre y se encuentran presentes en todos los tejidos y órganos del cuerpo. Su función principal es permitir el intercambio de oxígeno, nutrientes y otras sustancias entre la sangre y las células. Los capilares son como puentes que permiten que la sangre llegue a cada rincón de nuestro organismo o sistema H. La estructura de los vasos sanguíneos es muy interesante. La mayoría de ellos tienen 3 capas diferentes en sus paredes: la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima, igual que las venas. Estas capas rodean la luz, que es el interior hueco o luz por donde fluye la sangre. Pero las arterias tienen paredes más gruesas que las venas. Estrés oxidativo e inflamación crónica, un estado de disfunción endotelial. La aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, es el daño más grave que no se desea en la mujer transexual, que consume estrógenos de por vida, se caracteriza por la formación de placas, ateromas, en la capa íntima que rodean la luz de arterias de mediano y gran tamaño, con daño al endotelio vascular irreversible y permanente. Las placas, como su nombre lo mencionan, es un conglomerado que contienen lípidos o grasa, células inflamatorias, células musculares lisas y tejido conectivo. Este último es el más abundante en nuestro cuerpo humano. Los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad son la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo, los antecedentes heredofamiliares, principalmente el estilo de vida sedentario, la obesidad y la hipertensión arterial. Recordemos que la mujer transexual cae en un síndrome de adversidades metabólico, por igual con un estado de hipercoagulabilidad,
binomio que la mujer transexual no debe olvidar y es la clave para sus medidas preventivas. Los síntomas aparecen cuando el crecimiento de su placa o su rotura de la placa obstruye el flujo sanguíneo y varían de acuerdo con la arteria afectada. Por eso, su medida preventiva básica que requiere la modificación de los factores de riesgo, estilos de vida y dieta, la práctica de actividad física obligada y necesaria, que supera a cualquier medicamento que se prescribe para esta patología o enfermedad, que también influye su genética al igual que otras, sin olvidar lo propio, que explicaremos a continuación. En todos mis temas sobre transexualidad, insisto en que la mujer transexual, que consume estrógenos para su reasignación de sexo y continúa en la etapa de logros o conservadora de por vida, cae en un síndrome de adversidades metabólico secundario y que este síndrome se exacerba, es decir, aumenta su riesgo dependiendo de sus antecedentes familiares y propios, relacionado a lo metabólico. Y además también cae en un estado protrombótico, conocido además como trombofilia secundaria, también de hipercoagulabilidad. Entonces, es en estos dos efectos de riesgo que hay que presentar atención y es donde siempre se hace énfasis en sus medidas preventivas y sus cuidados, que aplica a toda mujer transexual, sin excepciones. De no hacerlo, las consecuencias se presentan. Recordemos que el síndrome de adversidades metabólico es beneficioso para la mujer transexual, con sus limitaciones, pero de riesgo el estado de hipercoagulabilidad. La fisiopatología de la tromboflebitis se resume mediante la tríada de Virchow. 1. Estasis sanguínea venosa. 2. Daño o lesión endotelial. 3. Hipercoagulabilidad o alteraciones en el componente sanguíneo. Debido a la tríada de Virchow, que consiste en daño del endotelio de la vena, con una respuesta de adhesión de plaquetas con liberación de sustancia vasoactivas, con un flujo lento de sangre y estado de hipercoagulabilidad, es condicionante de trombos en el vaso sanguíneo. Esto es lo que hay que evitar con medidas preventivas o profilaxis y principalmente cuidados obligados y necesarios en toda mujer transexual, de sus venas y arterias, se incluye a capilares. Veamos cuál es el objetivo de las medidas preventivas o de profilaxis para el cuidado de las venas y las arterias, una meta que debe lograr la mujer transexual con el fin de evitar problemas graves en sus vasos sanguíneos que comprometan el buen funcionamiento de sus piernas, principalmente en el sitio de formación de coágulos de sangre o trombos. Así como el embolismo hacia la arteria pulmonar, es decir, el tromboembolismo. Es importante recordar la anatomía y función de las venas y arterias, manteniendo la integridad de las capas del vaso sanguíneo con su luz, sobre todo, del endotelio vascular venoso y arterial. Mantener un endotelio vascular saludable se refleja en un buen funcionamiento de los órganos principales o vitales, lo que permite conservar una buena salud a lo largo de la vida. Todas las medidas preventivas deben estar basados en la tríada de Virchow, es decir, un estado de hipercoagulabilidad controlado, evitar la estasis venosa crónica recurrente y, lo principal, evitar lesionar el endotelio vascular. Por lo tanto, es fundamental mantener el estado de protrombosis o hipercoagulabilidad bajo control, especialmente para las mujeres transexuales que consumen estrógenos. Sin embargo, en caso de tener antecedentes heredofamiliares de trastornos de la sangre, principalmente trombofilias primarias, es necesario tomar precauciones adicionales. En estos casos, se recomienda la administración de anticoagulantes de bajo peso molecular en ciclos programados, que deben ser indicados por un médico. Estos anticoagulantes son especialmente necesarios en situaciones como procesos infecciosos de larga duración, cirugías o inmovilización prolongada, así como trabajos que requieran estar sentado durante largas horas, viajes largos en avión o automóvil, y muchas otras causas que pueden provocar trombosis en miembros inferiores. Por lo tanto, es fundamental mantener el estado de protrombosis o hipercoagulabilidad bajo control, especialmente para las mujeres transexuales que consumen estrógenos. Sin embargo, en caso de tener antecedentes heredofamiliares de trastornos de la sangre, principalmente trombofilias primarias, es necesario tomar precauciones adicionales. En estos casos, se recomienda la administración de anticoagulantes de bajo peso molecular en ciclos programados, que deben ser indicados por un médico. Estos anticoagulantes son especialmente necesarios en situaciones como procesos infecciosos de larga duración,
cirugías o inmovilización prolongada, así como trabajos que requieran estar sentado durante largas horas, viajes largos en avión o automóvil, y muchas otras causas que pueden provocar trombosis en miembros inferiores. De los cuidados y medidas preventivas, que son obligadas en toda mujer transexual, que consume estrógenos de por vida, se clasifican en aquellas que son ocasionados por la propia mujer, es decir, un estado de hipercoagulabilidad por estrógenos y basándonos en la tríada de Virchow, como se ha mencionado. Se hace necesario indicar por su médico tratante, ciclos programados de heparina de bajo peso molecular, que se indica subcutánea y que la misma mujer transexual puede aplicarse en la región periumbilical del abdomen. Es la única heparina que se administra y cuya variabilidad en sus dosis y ciclos de administración bajo un calendario dependerá de su tipo de oficio, por ejemplo, administrativo, que permanece hasta más de 8 horas sentada, o cualquier otro, que ocasione inactividad por largo tiempo. No es por igual, en aquella mujer transexual que sea activa en su oficio, la administración de heparina de bajo peso molecular es más espaciada aplicada bajo ciertas circunstancias. Una de las medidas preventivas, que superan a cualquier otra, se incluye a la heparina de bajo peso molecular, es en aquella mujer transexual, que efectúa ejercicio físico de fuerza o anaeróbico de forma regular y programada, y que las dosis de heparina solo se administraran en casos de viajes en vehículos, tren y de otras en donde permanezca sentada por más de 24 horas, asimismo en procesos infecciosos graves o de permanencia en cama, por más de 12 horas. Procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, ortopedia, la extirpación de vesícula biliar, apéndice, etc. No únicamente es la administración de heparina de bajo peso molecular, también la suspensión temporal de estrógenos. Sin embargo, si se tienen antecedente heredofamiliar de trombofilia primaria o cualquier síndrome genético o adquirido de enfermedades de la coagulación, la administración de heparina se propone con un calendario estricto de por vida. Los ciclos de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular se establecen en la mujer transexual reasignada o en la etapa de logros de su cambio de sexo. Cada ciclo debe establecerse en base a lo documentado en su historia clínica, antecedentes de causales y factores de riesgo, así como metabólica. Medicamentos en asociación indicado en la etapa de conservadora, así como resultados de algunos exámenes de laboratorio, hipercolesterolemia, procesos infecciosos bacterianos recurrentes. Se incluyen los de transmisión sexual, inmovilización prolongada, infecciones intestinal, fiebre tifoidea, por ejemplo, y otros de riesgo, como tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, etc. Por último, los usos y costumbres de la mujer transexual cambian a partir de haber iniciado su proceso de reasignación de sexo, como es su alimentación, con proteínas y grasas vegetales calculados en gramos por kilo de peso, con un control estricto de sus hidratos de carbono, debido a su síndrome de adversidades metabólico. Las conclusiones y recomendaciones de este artículo son claras. Los medicamentos que se prescriben para tratar las varices superficiales de las piernas no son efectivos. Estos fármacos, que se venden en grandes cantidades, no eliminan esas venas tortuosas que aparecen con el tiempo o se agravan con el consumo de estrógenos por la mujer transexual. Esto se debe a que las varices son congénitas, es decir, heredadas, y no hay forma de combatirlas. Todo lo que hacen estos medicamentos es enriquecer a las industrias que los producen. Lo único que realmente funciona es el ejercicio físico anaeróbico con pesas en polea y banca. Este tipo de ejercicio puede solo reducir el aspecto estructural de las varices superficiales, pero en algunos casos ni siquiera eso es suficiente. Es imposible luchar contra la genética. Sin embargo, la situación cambia cuando se previene la aparición de trombos en las venas profundas, aquellas que no se ven. Las mujeres transexuales, debido al consumo de estrógenos, son más propensas a desarrollar hipercoagulabilidad y síndrome metabólico adverso. La única forma de evitar la trombosis de vasos profundos de las piernas, las venas que no se ven, es mediante el ejercicio físico vigoroso de por vida. Esto no es discutible, ya que el ejercicio previene lesiones en el endotelio vascular, promueve una circulación arterial saludable y asegura el correcto funcionamiento de las válvulas venosas. Ningún producto milagroso puede sustituir estas ventajas. Mujer transexual,
No te dejes engañar por la industria farmacéutica. El ejercicio, una nutrición adecuada y el amor propio son la clave. El ejercicio físico permite tener todos tus vasos sanguíneos saludables, sean grandes o pequeños, como los capilares, por efecto también todos tus órganos vitales saludables. A excepción de los de origen congénito o heredables por familiares y algunos propios adquiridos como ciertas enfermedades que requieran medicamentos de por vida. Te recuerdo, solo con el ejercicio anaeróbico evitarás trombosis, mantendrás a tu metabolismo bajo control, evitarás la pérdida de masa muscular y de tu hueso, y más que tú misma descubrirás. Longevidad. Advertencia. El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Merele Emanuele Brambilla, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema, algunos autorizados por la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso, que lo ofrecen con fines de lucro y sobreponiendo un nombre de autor falso. Cuídate, tú eres importante para mí y para alguien también.